Esto es Calle 11, nuestra avenida alterna a las desilusiones, nuestra, de usted y también mía. Hoy la revista está sabrosa. Comenzamos con los dudantes, hablando de los errores que uno comete en la red social. Cuando uno tuitea, retuitea y sobre todo mal tuitea, luego uno lo linchan y pues ni modo, porque se lo merecía o porque no. La verdad es que esta semana nos dio varias lecciones para saber cómo comportarnos en la red. Luego hablaremos de los que remandan o reman o le jalan al remo, como usted quiera decirlo. La verdad es que allá en el sur de la ciudad, en este canal de Cuemanco, me encontré con unos muchachos formidables que nos invitan a irlos a ver justamente al remo, que es un deporte de esos de alto rendimiento. Hablando de los que remandan, hay que hablar de Zapata, de Villa, de estos héroes que cada campaña se nos vuelve en tema principal, cada campaña electoral, porque todo mundo se quiere comparar con esos próceres, con esos héroes de la patria. Y habría que preguntarnos quiénes fueron realmente. Felipe Ávila, historiador, y también Pedro Salmerón, ellos han estado trabajando no solamente a los héroes, sino el contexto social. Los villistas, no solo a Villa. Los zapatistas, no solo a Zapata. Y bueno, para que no nos cuenten mitos, vale la pena escucharlos. Y bueno, ya andamos en este mar de asuntos y viene nuestro grupo musical, Heavy Nopal. A ver, ahí tiene rock, de ese rock que le gusta mucho a Quintín Pinotó. Usted lo conoce, nuestro productor, esa es la música que más disfruta. Arrancamos con los dudantes y los errores en la red. Sabrosos los platos de dudantes el día de hoy. Se está volviendo peligroso tuitear, ¿no? Te linchan. Los chairos te linchan. Siempre fue peligroso tuitear, ¿no? O sea, nada más ahorita nos estamos dando más cuenta, pero sí, ahí hay mucha bandita que sí está muy tremenda. Yo me prometí, después de alguna estupidez, que no podía yo beber y tuitear. Never drink and tweet. Bueno, hay una aplicación para eso. ¿Cómo? Sí. Se llama Don't Drink and Tweet. Y ¿te hace un alcoholímetro? No, programas tu teléfono los fines de semana en la noche y no te deja tuitear, no te deja abrir la aplicación. Está increíble. Para que no puedas tuitear, aunque quieras. Te bloquea la aplicación del teléfono. Oye, ¿y Don't Drink and Dial tampoco? ¿Tampoco puedes hablarle a la exnovia? Y WhatsApp, ¿no? Estaría re bueno. La verdad es que yo no hablo por teléfono. Me choca hablar por teléfono totalmente. Tan bonita voz que tiene. Don't Drink and Dial no me pasa, pero Don't Drink and Tweet sí me pasa. ¿Qué le pasó a Ricardo Alemán? Ricardo Alemán retuiteó un mensaje. A ver, ¿retuiteó o tuiteó? Porque hay una discusión. No, tuiteó. Añadió. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tuitear y retuitear? Tuitear es tú produces el contenido, retuitear es retransmitir el contenido que produjo alguien. Pero retuitear quiere decir picarle que retuitee. En realidad, Ricardo Alemán hizo las dos cosas. Ajá, retuiteó con comentario. Exacto, retuiteó con comentario. Si yo fuera juez diría doble delito. Pues sí, es que claro, la bronca es la combinación de las dos. Porque él, en el comentario que hizo, ahí les hablan. A ver, ¿cuál es su comentario? El comentario que retuiteó decía, a John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató un fan, a ver a qué hora chairos. Los chairos son los partidarios del Observador. La semana pasada le dedicamos un rato a definir chairo. Entonces, pero no, chairo es más allá, ¿no? Claro, no, sí, bueno, él lo usa izquierdoso, así. O sea, él claramente lo usa con esa acepción, ¿no? Entonces, él retuitea eso y añade el comentario, les hablan. ¿Eso es un llamado a la violencia? ¿En estricto sentido? Por supuesto. O sea, por supuesto. Está diciendo que a estos los mataron sus fans. Está diciendo que los fans de Andrés Manuel son chairos. Y entonces nada más dice, ahí se los dejo en la mesa. A ver para cuándo fans de Andrés Manuel nos hacen el paro de matar a su candidato. Y eso no es libertad de expresión. Eso es apología de la violencia. En una red social de un periodista. Ahora, nadie lo persiguió penalmente por el asunto, ni bajo la ley. Entonces, las propias redes se vuelven autocorrectivas. Hicieron su trabajo las redes de crear una, digamos, yo creo una atmósfera de sanción social. Él dice, me están linchando.
Pero a ver, él es el linchador y buleador number one en la historia y es lo que deberíamos dejar en la mesa. O sea, él es un buleador profesional que entonces cuando se siente buleado, entonces sí le ofende un poquito. Cuando él bulea a todo el mundo, a defensores de derechos humanos, a los padres de Ayotzinapa, a los mismos normalistas de Ayotzinapa, no pasa nada. Cuando a él lo bulean es cuando entonces sí es un linchamiento. Eso es lo primero que habría que dejar claro. Y segundo, nos quejamos un montón de que la sociedad no se mueve y que la sociedad no exige. De Y que no pasa nada. Que no pasa nada. Aquí la sociedad dijo, a este hombre lo tienen que correr de su programa en Televisa, lo tienen que correr de su programa en Canal 11 porque está incitando a la violencia. Y las empresas no lo corrieron por buena onda, lo corrieron por la presión de la gente. A ver, ahí tengo que aclarar, Televisa sí lo corrió, él renunció al Canal 11. Ah, pues mira, qué Y amable. a Milenio también. Sí, la de Milenio acaba Ya de... se retiró, Ajá. adelantó Ya su se retiro. despidió. Yo creo que es interesante nomás, digamos, como contexto del personaje también, ahorita que estaba haciendo esto de que él es muy dado a acosar, ¿no? Yo creo que una de las características del periodismo que él venía haciendo en los últimos años era nunca admitir que existiera una persona que pudiera, digamos, reclamar para sí la condición de víctima. O sea, constantemente Ricardo Alemán se dedicaba a tratar de desacreditar a las víctimas, decir, en realidad no son víctimas, están buscando un beneficio, ¿no? El caso de los papás de Ayotzinapa. Exactamente, ¿no? O las reacciones, por ejemplo, cuando lo del gasolinazo. Pero ahora las fue protestas. víctima, ¿no? Claro, entonces Ahora sí él, fue él víctima. construía una representación de la realidad en la que la única víctima posible es él. Pero a ver, Ricardo Alemán es un caso, y no quisiera personalizar el asunto. ¿Qué aprendimos? O sea, yo como periodista, ¿qué tendría que aprender de esta lección? Bueno, yo creo que uno de los mayores aprendizajes es, uno, que ciertos discursos tienen consecuencias, que tienen consecuencias en las redes. A ver, las redes sociales son espacios privados, pero que tienen consecuencias públicas, ¿no? Es decir, porque a veces la gente también piensa, bueno, es que lo dije en Twitter, no lo dije en un medio de comunicación, ¿no? Porque si hay una distinción... Agarré un megáfono. Claro, no, a ver, si hay una distinción entre la libertad de prensa y la libertad de expresión. La libertad de prensa es todavía más acotada que la libertad de expresión. Entonces, cuando dices, bueno, no lo dije en un periódico, no lo estoy diciendo en la televisión, lo estoy diciendo en Twitter. Bueno, Twitter también tiene consecuencias públicas. Dos, en la movilización. O sea, hubo una petición en Change que en las primeras horas, al día siguiente que la revista ya había más de 50,000 firmas, ahorita debe Para haber- que saliera de todos los para espacios. que saliera de todos los espacios. Ya ahorita en este momento debe tener 100,000 o más firmas. Seguro. La petición, es decir, había gente que de todos modos no quería que estaba. Y la tercera, que me parece muy importante, es si vamos a mantener, es decir, sobre todo en el caso de los medios públicos que contratan a estos señores, si ese tipo de discursos son deseables en medios públicos que se pagan con nuestros O impuestos. sea, ¿tú crees que el estándar es un poco más Creo que elevado? el tema de Televisa puede tener una relación comercial, laboral, como quiera. Que la carta de y en el Televisa- caso de los medios públicos sí hay un asunto. Tomamos nota. A ver, el caso del Rudo Rivera, que aparece un día después. Este es un comentador de Pero que deportes. es en la misma línea. Comentador de deportes que le ve una camiseta a Paco Ignacio Taibo que dice menos paz y más revueltas. Hazme el favor. Entonces, inmediatamente el Rudo Rivera dice, ya ven, Está estos llamando a chairos, la violencia. está llamando a la violencia. Y entonces le escribe San Juan Martín, dice, a ver, señor, es paz, Octavio, revueltas, José, sí, era Sí. José, ¿no? José Supongo, Revueltas. porque podría haber sido Silvestre también. Y en cambio, el tipo le responde, no, yo eso sí lo sé. Y luego le dice, busqué Ya busqué macho. Pero lo que quería decir era, ya busqué macho, ¿no? O sea, le estaba diciendo a San Juana... Una ofensa misógina. Sí, una ofensa misógina de, a ver, ni te alteres, y mejor ya búscate un macho, ¿no? Que un macho te resuelva tu histeria. Exacto. El problema fue que el autocorrector le hizo una jugarreta y en lugar de decir ya busqué macho, decía ya busqué macho. Pero ¿cómo dices eso? A lo mejor el Rudo Rivera realmente había encontrado lo que estaba buscando. No Pues fue un justo error. puede O sea, ¿qué ser. tal si no fue un error? Puede ser, porque además tiene un montón de comentarios misóginos. Puede ser que realmente, misóginos y homófobos. Y puede ser que realmente es porque no quiera salir del closet, ¿no? Y no porque no le caiga bien o odia a los gays. La De hecho, onda el acá... tuit original que estabas comentando, el de este señor, Sí. termina diciendo Pinches pinches perros perros jotos". jotos a la gente que vota por Morena. Ajá. Digo, nomás como contexto. Sí,
Y entonces, pues San Juana le dice, oiga, pues qué bueno que ya salió del closet, aquí todo chill, pásela bien con su nueva pareja. Disfrute. Disfrute usted. Buena semanita. Sí, no. Ahora, nuevamente, ahí hay una lección fundamental. Tiene cuidado al corrector, ¿no? El telecorrector. El corrector es una cosa. Sí. No hay una aplicación que corrija el corrector. Bueno, puedes desactivar el autocorrector, esa Eso sería la puede ser, aplicación. Pero sí. entonces se dan cuenta que tienes una ortografía A espantosa. mí que el eso también corrector me ha ocurre. jugado unas muy malas pasadas. A ver, cuéntame una. Adelante, sí, no. Así cuenta una en público. Ya encontré. Ya encuentro. Yo creo que hay otra lección de las dos juntas, ¿eh? Y a mí me parece como un aprendizaje de esto es cuando estás, o sea, la disputa en la opinión pública siempre es una disputa por el significado de las cosas, pero los actores que participan de esa disputa, realmente una de las principales armas que tienen es su reputación. Y cuando te metes ahí y no traes una buena reputación, se te rompe la espada a la Claro. mitad del trancazo. Claro. Yo creo que eso le pasó a Ricardo Alemán. Y en cierto sentido le pasó también a Rudo Rivera. Bueno, pues nos vamos. Hay un chiste que me divierte mucho de la época de Calles y de Lázaro Cárdenas, donde sale Lázaro Cárdenas en Palacio de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, porque ahí además estaban los presidentes. Entonces, del Castillo de Chapultepec grita, yo aquí mando. Y abajo Calles, en una lanchita, dice, pues yo aquí remando. Bueno, pues me voy. Algo Habrá así, que ver ¿no? quién manda y quién remanda en este país. Pero en lo que andaba averiguando, me topé con los remeros, literalmente los remeros en Cuemanco. Chavos de 2 metros, con unos cuerpos de Avatar, como la película, y que te cuentan lo Muy bello que es hacerle al remo en el canal de Cuemanco, 2,000 metros. Hasta se me antojó, lástima que no tenga ya edad. Ustedes sí están todavía. Híjole, Déjenme enseñarles queda muy a los que lejos. remandan, No hablemos de eso. a los que remandan en este país. Vámonos a Cuemanco. Gracias, dudantes. Por si usted no lo sabía, también hay calles de agua en la Ciudad de México. Estoy aquí en el muelle, en Cuemanco, del Club España, con los profesionales del remo. Les doy la bienvenida. Señora, muchas gracias. Arge, muchas gracias. Tocayo, Ricardo, muchas gracias. Omar. Gracias. Oiga, pues es una belleza esta navecita. La verdad es que hasta Sí. casi parece espacial. ¿Me puede contar alguien cómo se toparon ustedes con el remo? ¿Sí? ¿Cómo llegó el remo a su vida? ¿Tu mamá te lo presentó? ¿Lo viste en la tele? ¿Quisiste ir a los Olímpicos? Me aburrí y decidí intentarlo porque mi hermana estaba. Así ¿Qué? que ¿Te aburriste haciendo qué? nada, o sea, ¿Nada? me ¿O quedaba jugabas con el afuera iPad mientras o qué? mis papás entrenaban y mi hermana y me aburrí. Y decidí, ¿por qué no intentarlo? ¿Y te ha gustado? Sí, me relaja. ¿Te relaja? Nayara, a ver. Yo porque mi papá remaba y pues siempre quise. Y ya llevo 10 años, O sea, ¿qué edad empezaste? A los 5. a los 13. Tocayo, ¿cómo llegaste? Yo jugaba aquí fútbol. Ah, aquí junto. Sí, no, aquí en el Club España entrenaba fútbol. Y veías a los del agua, dijiste. Y todos mis amigos empezaron a cambiar a remo y mi mamá como que me obligó a cambiarme y me gustó y ya me quedé. Ya te encantó. Sí. Oigan, ¿y todos tienen que ser muy altos, Tocayo? O sea, sí, veo que la estatura... No ¿O es la necesariamente. generación de ustedes que comió más cereal que yo? Se puede de todo. Yo no ¿Sí? soy alta, soy de las pequeñas. O ¿Tú eres sea, de las pequeñas? Yo soy de las Pero pequeñas. también de edad. Arge. Sí, también de edad. Oigan, ¿y hay vida aparte del remo? O sea, ¿se divierten? ¿Van a antros en las noches? ¿Se emborrachan y luego vienen aquí a remar en la mañana a sudar el alcohol? ¿O está prohibido el reventón?
Pues ellos no, porque están muy chiquitos para los antros y eso. Pero O sea, nosotros... no tienen INE, ¿o qué? ¿Que no tienen IFE o qué? No, yo sí, pero ellos dos no. Ellos tienen 15 Tengo y... 14, gracias. Oye, perdón, yo empecé a ir a los antros a los 13, tocayo. No me cuentes aquí historias. Pues sí, se puede, pero es muy difícil porque venimos muy temprano, venimos a las 7 de la mañana, ¿Qué, sábado y domingo? sábado y domingo. Y entonces después si te emborrachas o te desvelas, pues está muy difícil llegar. O sea, si estás comprometido, pues no, pero sí se puede. Puedes tener vida y remar, pero nosotros que nos dedicamos en serio es escuela y remo. ¿Se puede tener novio y dedicarse a esto? ¿Quién Pues si sabe? te aguantas, sí. O si está en los remos. Si está en el remo, sí. Oye, pero a ver, si te aguanta físicamente, porque a ver si estás fuerte. No tengo, pero... Pero es difícil porque mucho tiempo, todas las tardes es entrenar, fines de semana es entrenar. Entonces, así como dedicarle un tiempito, no, está complicado. A ver, entonces sí es sacrificado esto. Esto es como un matrimonio. Sí. Por eso terminaremos solteros y con muchos gatos. Es una cosa familiar, por lo que veo, las familias le entran y te van llevando. Sí. Pero a ver, hay mucha gente que no tiene una familia que reme. ¿Qué le dirían a un muchacho hoy? En lugar de irte al antro el viernes en la noche o de tener novia, te invito aquí. Porque esto, que es muy sacrificado, es más lindo y más atractivo. A ver, ayúdame a venderlo, tocayo, Omar. No sé, la verdad. ¿El Pues remo no tienes futuro? No sé, yo lo probaría porque es un deporte muy diferente y no es... Mi familia no rema, o sea, mi mamá nos metió para probar nosotros, somos los primeros. Y de verdad es un deporte completamente diferente a lo normal, a fútbol, básquetbol, voleibol. Es dedicación, no sé, es muy diferente, es un deporte donde te esfuerzas realmente, donde te pones a prueba y le vas agarrando el gusto y ya con eso, pues tú solito te vas enganchando. Pero hay algo de muy bello, de muy estético cuando uno los ve, Sí. ¿no? Como de simetría, el paisaje es hermosísimo. ¿Cómo se ve la vida mientras estás remando? ¿Estás concentrado? ¿Estás viendo el paisaje? ¿Estás viendo el resto? Depende. O sea, si vas entrenando duro, normalmente te concentras. Si no, voy hablando con mis amigas. En los botes de conjunto. Ah, ya. Vas concentrado la mayor parte del tiempo. No estás viendo el paisaje. No. No. No estás viendo a los demás. Yo sí. No. Entonces, sí. No. O sea, yo sí. No, lo que pasa es que empiezas y obviamente empiezas con tus amigos, empiezas pasándola bien y llega un momento que te gana la pasión y dices, quiero más. Tengo que ganar. Y en ese momento es cuando empiezas más, empiezas a entrenar, empiezas como que todo es ya, o sea, buscar una meta, irte poniendo tus propias metas y avanzar hasta donde tú quieres. Hay trabajo en equipo. Esto no funciona si no es en equipo. Sí. Aquí aprendes de las fortalezas y las debilidades de los otros. ¿Cómo te coordinas? Porque, en efecto, si bebiste el día anterior no puedes. Bueno, para empezar tienes que ver el de delante. ¿Eh? Cada bote tiene una marca, el que está más hacia la popa es quien marca el ritmo. Entonces tú debes de seguir al de la marca. Generalmente, bueno, como estamos en fila, seguimos al de delante. Y así nos vamos durante un rato, siguiendo el otro. El de adelante es el líder. Sí. Sí. ¿Y cómo se elige al líder? ¿Quién es el líder? ¿Qué características debe tener? Normalmente es el que tiene más ritmo y el que más siente el bote, cómo avanza el bote. Acaba de decir una cosa muy linda, pero me gustaría que me lo explicaras. ¿Qué es eso de sentir el bote? No, Y no estoy hablando de bailar. No te lo sé explicar. O sea, al momento de que vas remando, escuchas al bote, o sea, sientes cómo va avanzando, cómo se va moviendo y en base a eso aceleras, le bajas, metes más fuerza y eso es lo que hace que el bote tenga más ritmo, más movimiento. Perdón la ignorancia. ¿Escuchas el bote o Sí. escuchas el agua? Escuchas los dos, o sea, Ambos. escuchas al bote, se Cortando el escuchan agua. como unas burbujas, cómo se va deslizando el bote y se escucha cómo la pala va girando en estas cosas que se llaman liras, va girando como, o sea, si suena duro, si no, cómo entra la pala, se escucha todo. Esto empieza a sonar como una gaviota a la hora de volar. Parecido, No, pero sí, sí. ¿Parecido? A ver, sí parece volar. pues sí, O sea, sí Sí, te la deslizas verdad, de una sí. manera que no es Sí. común al ser humano. no. Sí. Una buena remada sí parece que vuelas. Y te bajas del bote y sientes que
cansancio, felicidad, Sientes que adrenalina, te estás satisfacción. Te muriendo. muere. ¿Te mueres? Sí. No A ver, ¿cómo depende. yo nunca me he estado muriendo. ¿Me pueden explicar cómo? Digo, me he muerto de amor. Y de una cruda me he muerto. ¿Pero qué otra muerte Pues hay? como una cruda, pero que no puedes mover las Que piernas. te duele así. todo. Ajá. La cabeza, las piernas, los brazos. O sea, depende también del entrenamiento, si es competencia. Después de una competencia te duele todo, no quieres, o sea, no puedes ni pararte. Y después si es un entrenamiento y te fue bien, también te sientes bien contigo mismo. El cuerpo te empieza a cambiar cuando haces esto. O sea, Sí. los músculos se Sí. amoldan. No es el mismo el que hace remo que el que hace fútbol. Sí, o no, el que para hace nada. básquetbol. El cuerpo se amolda al deporte. Sí. ¿Qué le pasa al cuerpo de un remero? Adquirir muchísima resistencia física y el dolor. Aguantas Aguantas mucho. mucho. Y también del aire. ¿Cómo? Respiras. Respiras mucho. Tienes mucha capacidad anaeróbica. ¿Qué más? La- Se alargan los músculos, te estiras. O sea, yo no puedo decir porque estoy flaquito, pero tú ganas fuerza, la espalda gana mucha fuerza. Me acuerdo cuando estás estaba- flaco pero corrioso. Pues ojalá. Cuando estaba empezando a remar me di cuenta que comparado con fútbol sí se hace mucho más ejercicio. La espalda en las noches te duele, o sea, te duele de haber hecho como esfuerzo muscular, ¿sabes? Y pues no sé, la resistencia, como dijo Omar, la notas muy cañón. Arge, ¿tú en qué escuela estás? Hago escuela en casa. ¿Estás en casa? Sí. ¿Toda tu familia? Sí. ¿Y pasas los exámenes y te va bien? Es que ya te iba a preguntar qué decían tus amigas de la escuela, pero entonces que te pregunto, bueno. tus amigas de la colonia, tus primos que no hacen esto, ¿te ven raro o te ven bien o te ven con No, admiración? realmente mis primas son con las que más contacto tengo. Su mamá también remaba, era con mi mamá. Así que lo ven, lo aceptan, les interesa, pero son más de arte. Así No. que no hablamos de esto mucho en mi casa. ¿Y tú les escuchas hablar de arte o no? Sí, porque también me interesa. O sea, es algo que sí nos interesa a todas, así que lo discutimos. Era tu escuela, ¿tú qué carrera estás haciendo? Diseño de interiores. ¿Y le cuentas a tus compañeras, a tus Sí, compañeros? ¿Y sí, les sí. interesa? ¿Les gusta venir? Les interesa, me apoyan. Siempre ¿Han me venido a dicen, alguna competencia? no los dejo. ¿Cómo? No, me pone nerviosa. O sea, este es tu lugar íntimo. Sí, no, bueno, no íntimo, pero no sé. No, nunca me ha gustado que me vean. ¿Les gustaría que hubiera más jóvenes como ustedes haciendo esto? Sí. Sí. Sí, a ver, Y les presto el micrófono para que hagan un gran anuncio. un gran anuncio. Algo así como que digan, vengan al muelle del Club España aquí en Cuemanco. Pero a ver, convenzan por favor a su generación. No, pues vengan porque normalmente nadie conoce qué es remo, todos creen que es kayak o canotaje. Sí. La verdad nadie conoce qué es el remo y de verdad es un deporte que nunca, no se imaginan lo que tiene y no se van a arrepentir si vienen. Como esto no se parece a las lanchitas de Chapultepec. No, y No. tampoco son las trajineras porque siempre dicen eso. No, o sea, no. A ver, ¿me explican la diferencia? O sea, entre ir a una trajinera e ir al remo me volé la clase. O sea, es me que fui- mis y amigos esto- siempre me molestan de que vengo aquí a Cuemanco y que soy el que maneja las trajineras, pero no es eso, nada que ver. Ni vas a acabar ahí. Ni voy a A ver, acabar. haz un buen anuncio. Vengan aquí porque... Vengan aquí a remar porque necesitamos gente. ¿Cómo? ¿Están en extinción? Sí. Sí hay muy poquita gente, Por el ejercicio, por la disciplina, porque no se conoce. porque No yo creo lo que no se conocen. conoce. O sea, ¿basta subirse a una para que te contagies? Sí, un poco Más de una sí. vez. ¿Cuántas veces? Una semana, yo creo. Una semana. A la semana te enamoras. Una semana te enganchas. Sí, porque lo bonito también es el equipo que hay. O sea, Oye, pero esto tiene un poco fama de ser como caro. Es decir, es como para gente que hace golf o gente que hace No. remo. ¿Es cierto eso, Nayar? No, porque en el club, o sea, no tienes que tener tú tu propio bote. El club te da tu bote. Sí, te Entonces, o sea, un bote sí es caro. Unos remos sí son caros. Pero no tienes es que ser dueño de no, uno. Sí, prestan. no. No por tienes que supuesto ser que dueño, no. así que... Pues puedes yo lo venir que a remar. invitaría a la gente es por lo menos que venga a verles. O sea, Por lo sí menos. es un deleite observar lo que hacen. Decía Jorge que habla de arte. Es que esto es una mezcla entre arte y deporte. Y les agradezco mucho que me hayan permitido entrar pues, a su intimidad, a este esfuerzo. No se pierda, venga a verlos, ya después ve si se sube a un remo y a lo mejor hasta se mete en esta pista de 2,000 metros que hay en Cuemanco. Regresamos a estudio, muchas gracias.
Bueno, estos son tiempos para redescubrir esos hitos, esos elementos que constituyen nuestra identidad. Y le doy la bienvenida a Felipe Ávila. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Trabajado pues varios de esos elementos constitutivos y sobre todo de los personajes que la alimentan. Has trabajado con Pedro Salmerón, Sí. desde una perspectiva que ahora comentaremos de cómo hay movimientos sociales que podrían no desvincular de sus caudillos, ¿no? Hay zapatismo independientemente de Zapata o habría Sin duda. villismo independientemente de Villa. Sí. Pero déjame comenzar por otro lado. Uno de los candidatos a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, decía recientemente, a ver, esto no es chavismo, esto no es trompismo, esto es zapatismo, esto es maderismo. Ajá. A ver, ¿es demagógico decirlo? Es decir, en estos tiempos, ¿o cómo te sientes tú como historiador cuando alguien agarra la historia y la toma así para hacer campaña? Bueno, yo creo que los políticos siempre tratan de llevar agua a su molino y lo que habría que pedirles es que pues sí realmente tuvieran un conocimiento histórico profundo y que se apegaran a los hechos. A mí frecuentemente me preguntan acerca de las similitudes que hay en el México de hoy día con el México de hace 100 años. ¿Y hay alguna? En plena revolución. Yo creo que muy pocas. El país es distinto. Desde luego hay problemas y problemas muy graves que no se pueden ocultar, pero en circunstancias muy distintas, porque el país, el contexto internacional, la misma sociedad mexicana, toda la cultura que se ha desarrollado es distinta. Ahora, en efecto, las luchas, las causas del zapatismo, del villismo o del callismo han cambiado. Pero me gusta mucho esto que Salmerón y tú han hecho, que si lo pusiera en términos contemporáneos te diría, pues habría trompismo sin Trump, ¿no? Sí, sin Probablemente duda. habría chavismo sin Chávez. Sí. Es decir, uno sí puede distinguir que había un movimiento que estaba pidiendo a gritos un líder y Zapata respondió. Sin duda. Que había un movimiento en Chihuahua que estaba exigiendo movilización y que fue Villa quien respondió. A ver, ayuda al auditorio y ayúdame a mí a entender la diferencia entre el caudillo y el movimiento. Bueno, sin duda los caudillos son personajes importantes, pero que se dan en circunstancias muy específicas. Si Zapata no hubiera nacido en el año en el que nació y no hubiera tenido la vida que tuvo y no se hubiera presentado este llamado a Madero a tomar las armas para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz, Zapata hubiera pasado completamente desapercibido. Era un personaje interesante, pero como hay miles de personajes más, sin embargo, las circunstancias históricas específicas de un momento en donde convergen muchos factores hacen que esta necesidad social que tú has expresado y que yo creo que así es, necesite un tipo de individuo con esas características y ese movimiento es el que lo escoge y el que lo impulsa y el que lo sigue. Los personajes son producto de los movimientos sociales, no tienen vida propia. O sea, no es cierto que hay un profeta, se levanta y dice, vengan a mí, Nunca. y entonces se forma un movimiento. Normalmente es al revés. Nunca, sí, claro. Primero se hace el movimiento y luego a ver quién lo encabeza. Primero es el movimiento que responde a una serie de factores materiales, económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos. Hay una insatisfacción, hay una serie de problemas, hay coyunturas Coincidencias, especiales. déjame usar la palabra. Ujú. Ayúdame a ubicarme en Guerrero, en Morelos, en Puebla, por ahí de 1909, 1911, y dime qué coincidencias hicieron una erupción en simultáneo para producir el zapatismo. Mira, en el origen del zapatismo, y es algo que explico, creo, con bastante amplitud en este nuevo libro, es uno de esos ejemplos típicos de un movimiento que tiene raíces ancestrales. El zapatismo no se explica si no es a partir de la historia agraria de Anenecuilco y de pueblos como Anenecuilco, del valle de Cuautla a Milpas y del valle de Cuernavaca. ¿Dices los ingenios cañeros o vas más allá de eso? Antes de eso, porque son pueblos originarios, prehispánicos, los que se asientan en estos fértiles valles que están tan cerca de la capital mexica, a 60 kilómetros. Estos territorios son territorios de tierras bajas, húmedas, irrigadas, muy fértiles. No mexicas.
eran tributarios de los mexicas. Pero no eran mexicas o no se reconocían. Eran de origen nahua, pero bueno, fueron conquistados por la Triple Alianza y Anenecuilco, que es un asentamiento original prehispánico que está en el Códice Mendocino y en la matrícula de tributos como uno de los pueblos sojuzgados por la Triple Alianza, era tributario de Pagaba impuestos. Pagaba impuestos, tributo, vidas para sacrificios. Y ahí se hace un caldo de cultivo, de rebeldía, de ruptura. Porque sí, es un pueblo sometido, pero bueno, con la conquista española pues es doblemente sometido, pero además despojado de sus tierras, porque estas tierras donde surge Zapata son tierras que quería Hernán Cortés y sus descendientes que fueran suyas. Hay un litigio desde el siglo XVI en donde el Marquesado del Valle trata de quitarle sus tierras al pueblo de Anenecuilco. El pueblo de Anenecuilco se defiende, logra mantenerse al margen de esa apropiación, pero al siguiente siglo pierde la mayor parte de sus tierras. Déjeme doy un salto de garrocha. Porfirio Díaz y su aportación a la rebeldía zapatista. Es continuar con este proceso. Toda la colonia, los de Anenecuilco, que son despojados en el siglo XVII, tratan de recuperar sus tierras, pierden los juicios en los tribunales virreinales, mantienen la reivindicación de este derecho suyo porque tenían títulos coloniales que les había dado el rey y que había ratificado el virrey. Pero eso puede haber estallado en 1850, en 1870. ¿Por qué estalla a la, digamos, a la par del llamamiento que hace Francisco I. Madero? Mira, había estallado un poco antes, aunque no de manera tan explosiva y no de manera como paradigmática que se haya convertido en un ejemplo de lucha agraria como en la Revolución Mexicana. Pero la gente de Anenecuilco participó en la independencia como parte del ejército de Morelos que rompió el cerco de Cuautla. Después fue parte de las milicias republicanas que combatieron contra los conservadores y después contra los imperialistas franceses. Y después pues se suman al llamado de Francisco I. Madero en 1910. Entonces, si tú ves la historia... ¿Por qué eligen a Zapata? O sea, podrían haber elegido a cualquier otro hijo de Anenecuilco. ¿Por qué Zapata? Primero, quienes lo eligen en 1909 son los ancianos de Anenecuilco. Por su edad, por ellos su ya estaban apellido, grandes, ellos ya no se veían con la suficiente energía ni con la edad para poder continuar una lucha que llevaba tanto tiempo. Zapata se había dado a conocer porque desde joven había sido rebelde, porque él había hecho suya esta tradición de resistencia de Anenecuilco. Su tío abuelo había participado en la independencia, un tío suyo había participado en la reforma. O sea, la rebeldía la entendía bien. Él había sido arrestado desde los 19 años, había sido enrolado al ejército por la fuerza, se había escapado, había tenido pero que ¿lo huir. eligen a él por esa trayectoria, por sus ancestros? ¿Por qué hace algo en particular para que lo ubiquen como cabeza del movimiento? Mira, por todo, por estas cosas, por sus antecedentes, por su rebeldía juvenil, porque era un gran jinete, porque era un buen charro, porque tenía prestigio local, porque manejaba muy bien las armas, porque había dado muestras de valor, porque había dado muestras de integridad, y eso la gente lo reconoce. Entonces, por eso cuando los ancianos tienen que escoger a un presidente del Consejo de Anenecuilco, se fijan en un hombre de 30 años que no había figurado más allá del nivel local, pero que sin embargo supo hacer suyo ese nombramiento. ¿Se habrán imaginado que iba a crecer tanto su figura, hasta volverse mítica? No, sin duda no, porque lo que hacen es, tú tienes que seguir defendiendo las tierras de los pueblos, aquí están nuestros títulos originales, tú los vas a resguardar y los vas a cuidar con tu vida, eres responsable de pudo haberse nuestros bajado. títulos. Sí, claro, por supuesto. Y ahí es donde viene el carácter de líder. Sí, porque en cuanto empieza a descollar, desde luego le llueven ofertas. Madero quiere que acepte poder, que acepte prebendas, que sea jefe de los rurales. Después le ofrecen haciendas, le ofrecen ser gobernador de Morelos. Y él se abraza. Él nunca acepta eso. El libro trae un planteamiento provocador, y es que
no solamente está la coincidencia entre el movimiento y el líder, sino la coincidencia entre movimientos. Si en realidad, de manera simultánea, se estaban gestando en otra olla y con otros condimentos, otras coincidencias, otros movimientos. En el caso del villismo. Déjame irme a corte y regresamos para hablar ya no solo del zapatismo, sino del villismo y del villismo sin villa, que Salmerón también ha descrito bastante bien. Regresamos en un momento. Es el país de no pasa nada, todas las cosas suben más, con mi trabajo no alcanza para nada. La gasolina a precio de oro, y si le pongo no puedo circular, la contingencia me va a matar. Todos pueden cerrar carreteras y hacer un plantón en el Zócalo. Hoy no llegué, que se chingue el patrón. Y el pueblo no hacemos nada, no nos sirvió la revolución. Que reviva Zapata y que venga a pelear. México, México querido, cómo me dueles en el alma, luchando todos ganaremos, y nuestros hijos vivirán mejor. México, México querido, cómo me dueles en el alma, luchando todos ganaremos, y nuestros hijos vivirán mejor. Políticos ladrones roban dinero a manos llenas, la presidencia una puta comedia. Siguen los muertos en Oaxaca, Ciudad Juárez y Michoacán, los 43 no parecerán. México, México querido, cómo me dueles en el alma, luchando todos ganaremos, y nuestros hijos vivirán mejor. México, México querido,
vivirán mejor. Y nuestros hijos vivirán mejor. Aquí en mi México querido. Y nuestros hijos. Estamos de vuelta con el historiador Felipe Ávila, hablando de estos héroes que han bautizado, yo creo que como la mitad de las calles del país, Pues, deben ser como 2/3 de las escuelas. ¿No? Nuestro imaginario está poblado en México y en el mundo por Villa y Zapata. Y déjame tratar de entender este planteamiento tuyo provocador, que en realidad no hay una revolución, sino hay revoluciones en varios movimientos. Y sí me gustaría que me ayudas a distinguirlos. Y te voy a contar una anécdota para ver si sobre esa podemos bordar. Sí. En 1910 estaba prohibido entrar a la ciudad de Puebla si uno traía puesto calzón de manta entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. Era una manera de sacar a los tlaxcaltecas, a los grupos originarios de la plaza. Entonces Zapata cerca a Puebla y la burguesía poblana, blanca, muy preocupada, busca Villa, porque prefieren que sea Villa quien tome Puebla a que sea Zapata. Sí, en efecto, había dos movimientos revolucionarios y la burguesía prefería a los del norte que a los del sur. Esta historia, ¿qué te dice de las distintas revoluciones, del villismo, del zapatismo y de los dos líderes? Sí, lo que comentas es muy real. Había un racismo muy acentuado en la sociedad mexicana de hace 100 años. Había. Que no se ha erradicado todavía, que persiste. Quizá no con esos rasgos tan extremos, pero que sin duda se manifiesta cotidianamente, sobre todo en estas sociedades tan mezcladas racialmente, donde hay una fuerte presencia indígena en el sur-sureste. Y desde luego, pues la actitud de las clases medias del centro de la República del Norte, que incluso racialmente tienen componentes distintos, ¿no? Sí, pero esa Villa criollo, ¿no?, que a Zapata indígena. Sí, claro, porque además a Zapata lo estigmatizan desde el principio. Si tú revisas los periódicos de 1911 y 1912, lo ponían como una de las pestes bíblicas. Jinete del Apocalipsis. Sí. La Tila del Sur. Les daban mucho miedo. Y las caricaturas eran grotescas, le tenían pavor a Zapata. ¿Por qué? ¿Por indígena? En ¿Por parte rebelde? por indígena, pero también en parte porque era un movimiento de rebeldía muy violento. Porque desde las primeras semanas... Más que el villismo. Más que el villismo, era más radical que el villismo. Violento en las haciendas, violento con la vida de los otros, violento... Contra las haciendas, contra la forma de propiedad, contra la cultura dominante. Desde las primeras semanas de la rebelión zapatista es donde primero comienzan los ataques, las quemas de Zafra, la destrucción de haciendas, las ejecuciones de hacendados, de administradores de haciendas, de jefes políticos, la quema de archivos. Es más iracundo el zapatismo. Hay más agravios acumulados, porque cuando uno revisa la historia de estos pueblos, de veras es una historia de infamias contra ellos. ¿Por qué entonces el cine, la novela, te pinta a Villa como un desalmado? Porque si Zapata pareciera más bien rebelde y pasado el tiempo, a lo mejor te estoy compartiendo mi subjetividad, pero Villa pareciera ser más bien el bandido. Villa fue bandolero de joven. Villa no, Doroteo Arango fue bandolero. Doroteo Arango fue bandolero, vivía a salto de mata. Era un proscrito, un rebelde al que la sociedad lo había llevado a ese extremo. Y cuando conoce a Madero, Madero lo deslumbra y se vuelve un acólito de Madero, lo sigue religiosamente, le da un sentido a esa rebeldía que había ido acumulando desde su juventud. En cambio, Zapata es más representante de un movimiento que está insatisfecho y que exige justicia y que tiene 350 años, 400 años pidiendo justicia sin conseguirla. Y que cuando siente que las cadenas que lo oprimen se liberan, estalla y se desborda. En términos de movimiento social es más violento en términos de clase, como reivindicación de clase, el zapatismo que el villismo.
Pero sin embargo, Villa personalmente es una persona más iracunda, más explosiva, más vengativa, más rencorosa que Zapata. Y tiene menos control sobre él, y también el movimiento villista tiene menos control sobre su caudillo que el movimiento zapatista, que sí es una cosa que es muy notoria desde el principio, que es una sociedad civil organizándose y marchando conjuntamente con sus líderes sin que haya esta separación tan grande. En el caso del villismo es más evidente que el caudillo en el caso del zapatismo. Zapata se debe a su comunidad. Sí. Villa puede aceptarse Villa como... se debe a sus hombres, a sus soldados, que son los que lo eligen. A Zapata lo eligen los pobladores, la sociedad civil antes de levantarse en armas. Entonces, es un origen distinto. ¿Cómo te explicas, perdón que dé un salto cuántico otra vez, pero que en 94 el movimiento que se gesta en Chiapas quiere ligarse a Zapata? Justamente por lo que significó el zapatismo original. Porque fíjate que el zapatismo, una de las peculiaridades más notables, es que es el movimiento en donde la sociedad civil tiene más peso y en donde los líderes zapatistas se dan cuenta de que eso hay que encauzarlo y fortalecerlo. Todo el discurso del EZLN de 94 en adelante, incluso su reivindicación como neozapatismo, pero todas sus proclamas, su lenguaje, sus propuestas, sus formas de organización están sacadas directamente de la experiencia zapatista, porque muchas de las cosas que el EZLN quiso hacer en los 90s y después, ya las había hecho el zapatismo en la revolución. Es el movimiento que pone énfasis en que una revolución tiene que poner el acento en la sociedad civil, no en la política y no en lo no en la sociedad política. Y no en lo militar, que tiene que ser una revolución social y una revolución económica con la sociedad civil organizada, avanzando, supervisando. Esto de mandar obedeciendo de Marcos, bueno, ahora de Galeano, eso viene de los zapatistas. Viene de los zapatistas. Y así, a su vez viene de los grupos originarios. De los grupos originarios. Es una delicia oír tu sofisticación frente a este tema, porque yo puedo compartir la bilis que da cuando con tanta superficialidad se utilizan trozos de la historia y se quieren presentar como si fueran la primera descubierta y la mejor medalla que porta el político. Y sí, creo que si la historia nos importa, no hay que jugar tanto con ella. Yo creo que no. Sí. Y ustedes los historiadores nos ayudan muchísimo. Gracias por el trabajo, Revolución Mexicana, por el libro sobre el zapatismo, por este esfuerzo de ver al caudillo más allá, en su contexto y en su movimiento. Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana. Como hoja seca, vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas, voy clavado en momentos de semánticas gastadas, y cual si fuera una novela esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno. Y aquello, no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto.
automático en una alfombra de estatus, masticando en mi mente las verdades más ávidas, como un lobo salvaje que ha perdido su camino. He llenado mis bolsillos con escombros del destino. Sabe que manejo implacable mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos, y casi fuera la espuma de un anuncio de cerveza. Una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza, y ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto.